Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. A pesar de los señalamientos, de las acusaciones, de las críticas, de la exhibición, la Patrulla Espiritual, este grupo que apela a la fe, a la palabra de Dios, a la religión y a la ayuda del prójimo, pues termina operando sin ninguna regulación. Es decir, prácticamente en el clandestinaje, sin apegarse a la normatividad, la Patrulla Espiritual sigue haciendo de las suyas. También estaremos hablando de la realidad que se vive en Baja California en torno al 911, porque 2 días al menos que no ha funcionado correctamente en la semana y culpan a la red telefónica. También 4 años después exhiben que sí hay corrupción en las citas, al menos en Ensenada, de acuerdo a la Secretaría de la Honestidad, en las citas de la regulación de los carros chocolates. 4 años después se dieron cuenta, ya casi cuando culmina este decreto. Bueno, este tema y más tenemos el día de hoy en análisis acá en Lindero Norte. Y ya iniciamos contentos de cerrar esta semana, de que usted nos haya acompañado durante estos 4 días que estamos en vivo en la noche, en punto de las 8 de la noche. Usted nos va a poder ver de lunes a jueves o en cualquier horario. Ya sabe que aquí la transmisión se queda en nuestras plataformas en Facebook y en YouTube, y principalmente agradecido con quienes nos siguen en YouTube, porque es ahí donde la comunidad ha sido cada vez más grande y que está a la expectativa de saber cuál es el comentario y el análisis que aportamos aquí en este conjunto con nuestros colaboradores, en este comunidad periodística. Por eso pues le invito a que también se suscriba, que le dé el respectivo like, que comparta, que le pique ahí a la campanita y a donde dice suscribir, para que tener esta comunicación de una manera más ágil. Al menos así, con el algoritmo, pues va a tener la información ahí de primera mano sin estarle buscando tanto. Gracias de verdad, y pues vámonos con los temas que le tenemos preparado el día de hoy. Vamos a empezar con esta queja, primero con esta recomendación que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hace apenas unos días, la Comisión de Derechos Humanos daba cuenta de una recomendación contra la Fiscalía la recomendación hacia la Fiscalía y hacia la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana. ¿Por qué? Porque pues no ha terminado por entenderse que existen una serie de irregularidades, arbitrariedades en las detenciones, pero también en lo que debería de proporcionar auxilio la propia autoridad policíaca. En el caso de lo que le señalábamos la semana pasada, de esta mujer de origen de comunidad indígena, mixteca, joven, que fue, de acuerdo a lo que se señala en esta recomendación, revictimizada por los propios agentes de la Fiscalía, por los agentes investigadores, los del Ministerio Público y también, por supuesto, por la Policía Municipal de Tijuana, cuando fue agredida por un taxista, agredida sexualmente. Esto la semana pasada lo informaba la Comisión de Derechos Humanos. El día de hoy emite una nueva recomendación la Comisión de Derechos Humanos por un caso que data del año pasado, cuando pues exhiben que policías municipales agredieron físicamente al grado de cometer tortura contra un ciudadano, un hombre que estaba escapando de un asalto y que al final de ser víctima pasó a ser el victimario, según como se lo querían achacar este asunto al informe policial homologado. Todo esto que ha terminado por ser una exhibición de una arbitrariedad más de la Policía Municipal de Tijuana, que es la que concentra la mayor parte de denuncias, de las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues ha terminado por ser también
un escenario donde no arreglan protocolos, donde no definen la correcta manera de actuar y donde el día de hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite su la cuarta recomendación de este 2025. Y es que se acreditó por parte de los visitadores, de gente especializada en este tipo de actos, se acreditó un caso de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por 2 agentes de la policía municipal. Los hechos ocurrieron, yo le decía que el año pasado, pero no, los hechos ocurrieron el 11 de febrero del 2016, hace 9 años, cuando la víctima, tras escapar de un asalto en una tienda de abarrotes, y la queja es en contra de la policía municipal, buscó auxilio a una patrulla. Lejos de recibir ayuda, lo inmovilizaron, lo golpearon y lo acusaron falsamente por los agentes de haber cometido este acto. No solamente eso, sino aquí buscando la recomendación, la 4 del 2025, la cuarta, deja claro una cosa, que estos hechos, que de acuerdo a lo que dice el comisionado o el ombudsperson Jorge Álvaro Orduño, evidencian acciones de la autoridad a partir de que se determinó que había elementos suficientes que acreditaron la vulneración del derecho a la integridad personal por tortura sexual y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra esta víctima. Hace 9 años ocurrió esto. El 11 de febrero de 2016, un hombre que cumplía con su jornada laboral en una estación de gasolina ubicada sobre el Boulevard Díaz Ordaz, en Tijuana, en La Mesa, abordó un taxi para trasladarse a su domicilio. Durante el trayecto, hizo una parada en la colonia Postal de Tijuana, donde descendió frente a una tienda de abarrotes. Al querer ingresar, y esta es la historia, ahí tenemos algunas imágenes que para respaldar un poco lo que les comentamos, relata este hombre víctima que al ingresar a este establecimiento alrededor de las 9 de la noche, después de concluir con su jornada laboral, fue amenazado por un individuo armado que lo despojó de sus pertenencias y lo obligó a cargar una máquina tragamonedas de la tienda a una camioneta estacionada frente a la misma. Al darse cuenta que las personas que robaban este establecimiento se distrajeron, aprovechó inmediatamente para escapar. En el trayecto, la víctima vio a una unidad de la policía municipal, le hizo señas para solicitarle auxilio. No obstante, uno de estos agentes descendió del vehículo, lo inmovilizó y lo golpeó en el rostro. Otro policía también se aproximó y lo golpeó a la vez que lo acusó de robar esta misma tienda. Los agentes lo esposaron esa noche del 11 de febrero del 2016. Lo pusieron boca abajo en la unidad de la patrulla. Uno de los policías comenzó a golpearlo con la rodilla en el cuello. Además, al mismo tiempo, este policía le sujetó los testículos, se los apretó fuertemente, le pateó el área genital después para bajarlo amenazándolo de que si no guardaba silencio y se responsabilizaba de haber cometido este delito, seguiría golpeándolo. Como resultado de esto, fue detenido por presunta participación en la comisión de los delitos, robo con violencia y portación de arma de fuego sin licencia, la cual nunca estaba con él ni nunca la traía en su ropa. No obstante, primero fue trasladado a la delegación de la Mesa de Otay, después puesto a disposición de la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR, y a las 0 horas con 5 minutos del 12 de febrero, es decir, horas después, el día 13 del mismo mes, la víctima ingresó al Cerezo de Tijuana y el día 17 su abogado presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. El 20 de febrero, le digo, todo esto ocurrió el 11 de febrero. El 12 fue puesto a disposición de la PGR. Un día después, el 13, ingresó a la cárcel. Estamos hablando que
6 días después, una semana después, se presentó la queja ante la Comisión de Derechos Humanos y el 20 de febrero, 9 días después, el Poder Judicial de la Federación emitió un auto de libertad a su favor debido a la falta de elementos para procesarlo con las reservas de ley en relación con el delito de la aportación de arma de fuego sin licencia, y el 21 de junio del 2017, un año después, se le otorgó el beneficio de suspensión condicional de la pena por el delito de robo con violencia. Pues bueno, la Comisión de Derechos Humanos subrayó la importancia de visibilizar el impacto de la violencia sexual en el género masculino a la luz de los estereotipos sociales. La tortura sexual, dice la comisión, es una práctica que se ha extendido y normalizado y forma parte de un régimen de instrumentalización para hacer frente a contextos sociales, servir como un mecanismo de control por parte de los mismos policías. El protocolo de Estambul, que es uno de los trastornos más comunes en el caso de tortura sexual, física y emocional, adicionalmente se le aplicaron a este joven trabajador. Adicionalmente, se expresaron otros aspectos como la revictimización, la depresión, disociación, disfunciones sexuales, consumo excesivo de sustancias y trastornos de ansiedad, entre otros. Se hizo este expediente. De todo este caso, de verdad, que es una historia de terror. Un expediente que, de acuerdo al informe oficial que se da a conocer el día de hoy, que se llevó a cabo diligencias de investigación que permitieron una valoración lógico-jurídica con la que se acreditó que la víctima fue vulnerable al derecho de la integridad personal por tortura sexual y otros tratos crueles. Por eso la Comisión de Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, por un hecho ocurrido el 11 de febrero del 2016, a que repare de manera integral los daños ocasionados a la víctima, incluyendo atención psicológica y psiquiátrica que requiera. También en esta recomendación se publica un pronunciamiento en la página institucional y redes del Ayuntamiento de Tijuana y que se incorpore al programa de capacitación anual el tema del impacto de la tortura sexual. Ojo, porque esto es un caso. Imagínense cuánto tardó la Comisión de Derechos Humanos y cuánto ha tardado que le llegue la justicia a este hombre joven en ese entonces, o ya un adulto, y todo porque los dos policías municipales no hicieron bien su trabajo. Y no solamente eso, lo torturaron sexualmente, lo golpearon, le hicieron daño mental. Todas las afectaciones que ha tenido este hombre en 9 años por hacer pésimamente su trabajo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La recomendación tiene carácter de pública. Se solicita la respuesta sobre su aceptación dentro de 10 días hábiles. Pues bueno, ahí está un tema más, una recomendación de derechos humanos, la exhibición en toda su expresión de cuando haces pésimamente tu trabajo y a una víctima la terminas afectando, porque hasta la cárcel fue a dar por hacer mal su trabajo los policías. Ahora veremos qué pasa con el tema de carácter penal que también interpuso la misma víctima. Y bueno, cambiando de tema, pues hablando de los llamados al 911, es el segundo día. El martes nos notificaron que no había llamadas al 911, que durante 2 horas y media una víctima intentó marcar en repetidas ocasiones y no tenía respuesta de la autoridad. ¿Qué hizo? Al número WhatsApp que tiene con comandantes o con la lideresa de su colonia, pues notificó que había sido víctima de un delito y que estaba queriendo llamar al 911 y que nadie respondía. Es más, que no entraba la llamada. Bueno, investigando sobre el caso, el C4 y el C5, en donde se operan este número de emergencias 911, no estaba funcionando. Y así estuvo por al menos 2 horas sin funcionar. Eso fue el martes. Nos reportan que el día de hoy, también dejó de funcionar, no por 2 horas, pero sí ha presentado problemas en las últimas semanas. Ya sé lo que va a decir la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía. No, fue algo intermitente, fue una suspensión temporal del servicio por cuestiones ajenas a nosotros, porque en efecto, de acuerdo a la información que pude recabar, es que el problema radicó en la red telefónica,
Por lo tanto, pues una complicación que se le escapaba de las manos a la autoridad. El problema es que, pues si continúan y prevalecen estas fallas en la red telefónica, pues la gente se va a quedar sin llamar al 911, que de por sí se cuestiona mucho porque son pocos los operadores y operadoras que trabajan ahí. ¿Por qué cree? Porque los operadores y operadoras pues reciben un sueldo pírrico, especialmente los que están bajo contrato y los que están por confianza. Esto es de verdad muy cuestionable, porque a estos operadores a los cuales se les capacitó, se les carga la mano de manera impresionante por la ardua labor que hacen, también terminan siendo psicólogos, terminan ayudando a que un delito se atienda de la manera correcta. Bueno, pues no han hecho lo idóneo. Han quedado exhibidos una y otra vez porque esto se reconoció con Landeros Briceño. El problema que hay en el sueldo que les pagan y en las prestaciones y en las cargas de trabajo excesivas a los operadores del C4 y del C5. Se reconoció, pero no se hizo nada. Después, con Tizoc Aguilar Durán fue de los primeros pronunciamientos que dijo, sí, dijo, en efecto, hay un problema que tenemos. Sueldos pésimos, muy bajos, el trato no es el correcto, el contrato que se firmaba no se firmó a tiempo. Ha sido un dolor de cabeza que administrativamente no han sabido manejar. Pero al final tampoco se arregló mucho. Hoy con Laureano Carrillo también enfrentan el mismo problema y no han podido darle solución más que algunas dispersiones del recurso que a tiempo terminan por llegar y párale de contar, pero lo que es la base de una denuncia, de un reporte, de un delito, como es la llamada al 911, que lo mínimo que debe de ser es servir esta red telefónica, no funciona. Y es donde también cuestionamos que no se habla del tema. 2 días de esta semana que ha presentado problemas y que lo supimos por información que de manera extraoficial obtuvimos al interior de la corporación, al interior del C5. Bueno, ahora también, que esto es para que se dé una idea de usted del C5 cómo opera, sabemos las condiciones que no son buenas para trabajadores de confianza y de contrato en esta área. Un trabajo arduo, de verdad, complicadísimo, que es gente capacitada, que se rifa en el físico para que usted tenga una atención a tiempo, con perspectiva en derechos humanos, con perspectiva de género también en la atención que le hacen a través del 911 y de la manera en la que el mismo 911 trabaja con las corporaciones policíacas. O sea, no solamente tienen que trabajar con todas estas llamadas falsas, con todas estas llamadas de broma. Tienen que trabajar con situaciones laborales complejas y también que no les resultan en beneficio de las y los trabajadores. Tienen que trabajar aguantando a sus jefes. Tienen que aguantar a los policías municipales, estatales, de la fiscalía, que deban de entender muy bien cuál es el llamado de emergencia que se les está dando. Tienen que soportar las trabas políticas y grillas internas. Y todo eso en un marco de que les pagan muy poco. Bueno, y si a eso le agrega que la red, al menos esta semana, durante 2 días, durante el espacio de 2 horas, 1 hora, no funcionaba, imagínense el coraje y la impotencia. Y bueno, cambiando de tema, centrándonos en uno de los temas que el día de ayer tratamos con el doctor en educación Rodolfo García, y que lo hacía muy bien explicado y que bueno, ya también tenemos un clip que lo puede buscar usted en YouTube, que ahí es donde durante más de 10 minutos, 15 minutos, el propio Rudy explica de pe a pa por qué está mal hecho el protocolo, por qué lo están haciendo a destiempo, por qué este protocolo de seguridad escolar va a terminar siendo un fracaso, por qué una imposición al 10 para las 12 con los dedos sobre las puertas otra vez hacen un mal ejercicio de la realización o creación, o bueno, más bien la actualización o renovación de un protocolo escolar después de que ya van 2 años de que ocurrió esta lamentable muerte que no tuvo que haber ocurrido de el niño Martín Damián, de 11 años. Bueno, se tienen igual todos los elementos para decir que no han trabajado nuestras autoridades educativas,
que desde la Subsecretaría de Educación Básica no han hecho lo correspondiente y que los sindicatos han sido muy flexibles ante eso. Solamente hemos visto al CETE poco activo en este tema y trabajando en las mesas. Vimos un reconocimiento que le hizo Esteban Canchola, la gobernadora, por esta apertura y por todo este trabajo operativo, como para que la Secretaría de Educación hoy la venga a regar. Y justamente lo que el día de ayer, miércoles, decía el doctor en educación Rodolfo García fue lo que pasó hoy. La inconformidad de las y los docentes. Este es el manual de seguridad escolar. El Rudy nos explicaba muy bien cómo es que el apartado correspondiente al omisión de auxilio, que esto fue lo que llevó a que le tipificaran por este delito a un docente, pues solamente se le agregó algo muy breve. Pues este documento del manual de seguridad escolar se lo entregaron del programa Escuela Segura el día de hoy, como se lo dijimos ayer. Ayer se lo entregaron a los docentes y hoy en reunión empezaron a tener este intercambio de la información, de las ideas, de lo que sería correcto por parte de la base magisterial. Y terminaron encontrando no solamente lo que ayer nos refería el propio Rudy, que estaba hecho mal, que no tenía la profundidad propia de una persona que está frente a grupo, porque lo que vemos son tecnicismos e interpretaciones de lo que se debe de hacer. Pero ahora quedó todavía más claro, porque mire el siguiente imagen, que es donde viene, si quieres la otra parte, donde viene la estructura de qué hacer en caso de que una persona ingrese armado a un centro educativo, un tirador activo. ¿Qué es lo primero que debes de hacer? Dice, bueno, si ingresa una persona en el centro escolar disparando un arma de fuego con el objetivo de quitar la vida al mayor número de personas, así marca el protocolo, ojo. Así por eso hablamos de tan pésimo que está llenado de gente que no sabe lo que es estar frente a grupo. Pero aquí ya raya en lo absurdo. Cuando dice, si el tirador se presenta disparando dentro de una oficina o un salón, ¿qué es lo que debe de hacer de acuerdo al protocolo? De ser posible, inmovilicen al tirador utilizando algún objeto si es necesario. ¿Qué es? ¿Tirarle el borrador? ¿Tirarle un reglazo? Imagínese que entre una persona disparando con arma de fuego y lo que te marca el protocolo es que de ser posible lo inmovilices. O sea, vas a arriesgar tu vida tratando de inmovilizar cuando ya está disparando. Es decir, prácticamente te estás llevando a la muerte este protocolo. Luego dice, cuando hayan inmovilizado al tirador o se encuentren en un lugar seguro, es ahí cuando vas a llamar al 911. Yo no sabía que se trataba del profesor Chuck Norris o del Rambo o de quién le gusta, ¿no? De Jean-Claude Van Damme. No sabía que esto se trataba de una situación así, donde el profesor ya también tiene que aprender defensa personal y tiene que aprender a desarmar a un tirador. Bueno, es la manera tan burda como marca el protocolo. Ya ni hablemos del tema de omisión de auxilio, Ahora estamos hablando de un ataque directo, donde llega una persona y empieza a activar y disparar. El profesor tiene que arriesgar, el docente, el profesor o la profesora, tiene que arriesgar su vida, inmovilizar, ojo dice, al tirador, utilizar un objeto si es necesario. Por eso le decían, no sé si es tirarle un borrador o qué. Si cuando lo hayan inmovilizado, marcar al 911. Si está cerca del tirador, dice, a ver si podemos otra vez el diagrama de flujo. Si está cerca del tirador, de ser posible, inmoviliza al tirador utilizando algún objeto si es necesario. Si está cerca, Aquí no es si entró disparando, si está cerca. Corre en zigzag alejándote del tirador. O sea, ¿cómo? ¿No? Ya lo inmovilizaste y luego vas a correr en zigzag. Y busca un lugar seguro para protegerse con algún objeto, permanezca oculto y llama al 911. Después, no hagas ningún ruido, permanece callado y silencien sus dispositivos electrónicos. Esperen hasta que llegue la policía a controlar la situación y salgan cuando la autoridad lo indique. Rindan su declaración, informen lo sucedido y una vez controlada la situación, la persona titular o encargada del centro escolar debe redactar el acta de hechos integrado a la carpeta,
la persona responsable de la inspección o supervisión, quien a su vez debe remitir una copia de la carpeta y el acta de hechos, y la persona titular de la jefatura del nivel correspondiente debe de remitir por oficio el acta de hechos a la unidad administrativa. No hay cosa más engorrosa que esto, porque se nota absolutamente a leguas, con la pura lógica, que esto no lo hizo un profesor frente a grupo. Y esa es justamente la motivación que ha llevado a que el día de hoy se hagan las protestas. Y también ahí está, ponemos esa imagen, ahí está dentro del diagrama que les mostramos, pero también acá, donde dice, si hay una amenaza, mantengan a los alumnos resguardados, cierren todas las áreas para impedir que el agresor ingrese en donde están los estudiantes. Luego, activen la alarma silenciosa. Valoren el peligro. ¿Cuántos intrusos son? ¿Qué armas portan? ¿Cuáles son sus intenciones? Avisen a la policía y, si es posible, pongan seguro. Si amenazan con un arma de fuego, los alumnos deberán permanecer en sus aulas, sin asomarse a las ventanas con la puerta cerrada. Si la amenazan con un arma blanca, manténganse alejados, ya que el ataque sería focalizado. Tranquilicen al intruso. Hagan lo que le pide. No intenten negociar. Ojo, está muy curioso todo esto. Distráiganlo y generen confianza, pero eviten preguntar con qué grupos trabaja, quiénes son sus aliados o juzgarlo. Pongan una barrera entre ustedes y el agresor. Aléjense con precaución. Las personas que estén cerca deberán ocultarse detrás de muebles pesados o muros. No intenten atacar al agresor, detenerlo ni mostrar superioridad. Reconozcan que ustedes no tienen el control. Entonces, ¿cómo? ¿Lo tratamos de inmovilizar o no lo tratamos de inmovilizar? Primero nos dice un diagrama una cosa y luego nos dice otra, ¿no? Nos dice, no intenten atacar al agresor, o sea, no lo intenten inmovilizar, ni detenerlo, ni muestren superioridad. Reconozcan que ustedes no tienen el control. Si está herido, ofrézcanle ayuda. Si está huyendo, no lo detengan. Esperen a que llegue la policía para que controle la situación. Actúen con tranquilidad. No hagan movimientos bruscos. En caso de que la intromisión haya sido fuera del horario escolar y se encuentre una persona herida, huellas de sangre o señales de la presencia y huida de algún intruso, denuncien los hechos. Resguarden las pruebas que contribuyan a la investigación. Esto de verdad es lo que están entregando, ¿eh? Por eso ayer dijimos, los están chamaqueando, profesores, profesoras. Se las están aplicando una y otra vez. Este es el documento que el día de hoy entregaron los inspectores, la Comisión Especial de Supervisores y Jefes del Sector de Educación Básica de Baja California. Ojo, porque es esta comisión, ¿eh? No es de la subsecretaría ni nadie que se quiera colgar la medalla. Esta comisión estatal, que se lo dirige a la maestra Irma Manrique, la secretaria de Educación, dice, primero reconoce la importancia de fortalecer estos mecanismos de protección a la integridad integral escolar, mediante protocolos claros, viables y jurídicamente sólidos. Si a pesar de las intenciones expresadas por la autoridad educativa, manifestamos que el proceso de revisión propuesto mediante formularios digitales y análisis apresurados ha resultado insuficiente para lograr un ejercicio efectivo de participación magisterial. La ausencia de acompañamiento jurídico previo, la falta de transparencia en la entrega del documento completo y la premura impuesta han generado un clima de desconfianza y desinformación entre las comunidades escolares, por lo que se expone lo siguiente. Se debe, de acuerdo a este posicionamiento que lo hacen público el día de ayer mismo, cuando les entregaron el documento, esta Comisión Estatal de Supervisores y Jefes de Sector de Educación Básica, primero, se debe dar un reconocimiento a la importancia de los protocolos, que hay inquietudes legítimas de la comunidad escolar, porque señalan presentan muchísimas cuestiones que mejorarse, para lo cual el formulario que les dieron ayer no es conducente, pues no hay forma de registrar los errores que contempla solo en las primeras 26 páginas. Señala que se ha privilegiado una estrategia administrativa despersonalizada y falta de oficialidad a través de formularios digitales sin garantizar procesos presenciales y con carácter resolutivo que incluya la voz real del magisterio.
Este documento elaborado por las y los docentes señala que la ausencia de lineamientos técnicos y jurídicos previos, así como de capacitación formal, ha generado incertidumbre respecto al alcance de las responsabilidades que van a derivar de este mismo protocolo. Dice, persisten vacíos normativos en la propuesta 2025 que podrían incrementar el riesgo de criminalización del personal educativo, particularmente en eventos de emergencia escolar, como se ha evidenciado en los casos recientes como el de Martín Damián. Dan propuestas, porque no solamente se quedó en la crítica, y me parece muy completo el documento que entregan. Las propuestas que ahí vemos en pantalla, propuestas concretas para una ruta legítima. Proponemos las supervisoras y supervisores y jefes de sector del sistema básico que se revisen en los días 17 y 18 de julio en sesión de colectivo docente de apoyo y manual de las escuelas, y se construya un documento por escrito que será entregado directamente a la supervisión escolar para que de esta manera realice las intervenciones necesarias. Que se retome el trabajo de análisis al regresar del receso escolar, teniendo el tiempo suficiente para que realmente se dé un espacio de diálogo y propuestas emanadas de la comunidad escolar. Proponemos, dicen las y los maestros, que en lugar de este ejercicio unidireccional, mediante formularios, se convoque a foros regionales de consulta y análisis, presenciales o híbridos. También que el personal docente y directivo actúe de buena fe conforme al presente protocolo, sin contar con condiciones materiales, humanas, técnicas o jurídicas suficientes, no podrá ser sujeto a sanciones administrativas o penales. Pues señalan, será responsabilidad de la autoridad educativa garantizar los medios y acompañamientos necesarios para su cumplimiento. En conclusión, por último, advierten los docentes, reiteramos nuestra disposición plena para colaborar activamente en el análisis, rediseño e implementación de los protocolos, siempre y cuando se respeten los principios de legalidad, lo mal y lo pésimamente hecho por el sistema educativo. Ayer se lo dijimos, gobernadora, no solamente le están metiendo un autogol, un traspié, una chamaqueada, como usted le quiera poner el adjetivo. No solamente se lo están haciendo al magisterio, gobernadora, se lo están haciendo a usted. Porque esto va a tener repercusiones también que pueden llegar a ser administrativas o penales en detrimento no solamente del docente. Aquí lo más importante es el interés superior de las infancias. Y aquí lo más importante es que estos protocolos se adecúen a los momentos, al contexto, vaya, a lo que el Rudy nos ha dicho muchas veces, al fenómeno áulico. ¿Y quiénes deben de hacerlo? Así como lo señalan este documento, las y los docentes que están frente a grupo y que deben de estar en el análisis. También los inspectores, también los supervisores tienen que estar en ese análisis. Que tenga que tener un carácter técnico magisterial, no técnico político administrativo. Vaya manera de evidenciar un problemón que se les viene, y qué enhorabuena por los docentes, las y los docentes que ahora sí levantaron la voz ante lo arbitrario que ha resultado ser este documento. Y bueno, cambiando de tema, son 4 años después, 4 años después de iniciado el decreto de regularización de carros chocolates, el gobierno de Baja California dice, pues como que sí había actos de corrupción. Y todo esto fue gracias a una denuncia que le hicieron ciudadanos y ciudadanas a un medio de comunicación del compañero tocayo Jorge de Lánzate, de Ensenada, quienes lo denunciaron. Él lo exhibe, como hemos exhibido nosotros también actos de corrupción en el mismo Repube y en el SAT-BC. ¿Y qué es lo que sigue después? Pues que la autoridad dice, oye, como que sí, esto está raro, 4 años, ya se va a acabar el decreto en septiembre del 2026. Ya se va a acabar. ¿Y qué es lo que hicieron? Una burla. Una burla porque, sí, en efecto,
el trabajo de la Secretaría de Honestidad ha dejado mucho que desear. Y hoy por fin la secretaria sale a medios, pero bueno, al menos a la mañanera, y explica algunos datos. Pero es insuficiente porque sí, importante que se hizo la investigación de carácter administrativo y también lo que se presentó en carácter penal. Pero pasaron muchos años. Dicen que más vale tarde que nunca. Pero bueno, ¿qué le parece si escuchamos a la secretaria hablar del tema? Tiene este grupo de reacción inmediata integrada por servidores públicos, empiezan a observar una serie de cuestiones en base a la información recapitulada y en base también al trabajo realizado. Nosotros le llamamos el usuario simulado, que significa trabajamos afuera y trabajamos formalmente adentro. Después de ello, se instalaron unidades móviles permanentes. Estuvimos todos los días 3 semanas y ahorita estamos itinerantes, pero continuamos y no nos vamos a ir. Y obtuvimos datos. Obtuvimos las evidencias suficientes y bastantes, y de las cuales le puedo comentar a ustedes. Tenemos la comparecencia del medio ratificando, tenemos la comparecencia de otras personas involucradas y una serie de evidencias que nos llevaron a identificar a 3 particulares posiblemente involucrados y a 2 presuntos servidores públicos involucrados, como lo están viendo en pantalla. Al momento de ver esto, nosotros de inmediatamente en comunicación estrecha con nuestra gobernadora, informando paso a paso, y ella, como siempre, guiando el camino del combate a la corrupción. Presentamos denuncia penal, señores, misma que consta con todas y cada una de las pruebas que pudimos obtener. Una denuncia penal por los delitos de tráfico de influencias, promoción de conducta ilícita y cohecho. Aunado a ello, y en la parte administrativa, iniciamos procedimiento por posible falta administrativa de desvío de recursos, abuso de funciones y lo que dé el procedimiento. Y esta campaña que nosotros ahorita comentábamos, porque vamos con todo y como dijo... Exacto, es lo que tiene que hacer, una campaña informativa, dónde denunciar, cómo denunciar al servidor público, al funcionario de primer nivel. Y en este caso nos hablan que son presuntos servidores públicos. Si son presuntos, pues entonces no saben si son o no. Pero nos queda claro que de acuerdo a la denuncia presentada por el medio de comunicación, ratificada también, como dice la secretaria, pues sí se trata de 2 servidores públicos, quienes trabajaban para el SAT-BC y quienes estaban en colaboración con el Repube haciendo este decreto. ¿De qué manera era la tranza? De acuerdo a lo que nos han dicho la raza de Ensenada, que presentó su denuncia, y también que hemos podido constatar en Mexicali y en Tijuana, bueno, en todos los municipios que hay. De manera paralela, ellos te hacían citas a cambio de una módica cantidad. Y te hacían que tu cita se adelantara, se atrasara, o que simplemente no la tuvieras, o que te recibieran los papeles sin tanto problema. Por una buena o mala lectura, muchas veces por una mala lectura, del documento, te regresaban. Aquí no, es como, pásale, sin problema alguno. Estos actos de corrupción que fueron detectados, señala la secretaria de Honestidad y Función Pública, en donde el gobierno de Baja California ha presentado 30 denuncias penales ante Fiscalía por diferentes hechos. De esas 30 presentadas ante Fiscalía, o sea, ya no solamente es lo administrativo, porque desde hace 10 años los órganos, la Secretaría de Honestidad, la Sindicatura y el órgano superior de fiscalización, hoy llamado Auditoría Superior del Estado, pueden interponer una denuncia sin que requieran la aprobación del Congreso o sin que requieran el permiso de nadie. Directamente pueden presentar una denuncia ante Fiscalía, obviamente hablamos de carácter penal. Ya presentó 30 la Secretaría de Honestidad. Una de ellas tiene que ver con esto, con el tema del decreto de carros chocolates y estos actos ilícitos en la tramitación de la importación de vehículos extranjeros por medio de este decreto presidencial
del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde el 2022 está en función, emplacamiento y las supuestas irregularidades que van de las dádivas, que van de este cohecho, que van de esta mordida, desde los 4,000 hasta los 13,000 pesos por trámite, de 4,000 a 13,000 pesos para que tu trámite salga. La Secretaría de la Honestidad, Gabriela Monge, dio a conocer que en la Oficina de Recaudación de Rentas del Gobierno de Ensenada ya se hicieron los operativos a través de un usuario simulado, como escuchamos, donde detectaron este mecanismo de corrupción. Se presentaron denuncias contra 3 particulares, 2 servidores públicos, por los delitos tráfico de influencia, promoción de conducta ilícita y cohecho, además del procedimiento administrativo correspondiente. Continúan los operativos similares con infiltrados o con simuladores, usuarios que simulan pedir un servicio de este tipo para pues caer con las manos en la masa o en flagrancia en las oficinas de recaudación de rentas en todos los municipios para detectar todos actos de corrupción, porque han sido señalados en medios de comunicación, que qué curioso que sí lo tomaron en cuenta, pero hemos señalado en los trámites de placas de circulación, de licencias también de conducir. Pero bueno, veamos este último mensaje que da precisamente el gobierno del estado el día de ayer en torno al combate a la corrupción que están haciendo. Quedan muchos pendientes, gobernadora, como el tema del sistema estatal anticorrupción, que verdaderamente funcione, que nos expliquen los órganos internos de control el trabajo que están haciendo y muchos temas que están pendientes que nos tendría que estar informando, pues si no cada semana, al menos un informe puntual, cada 15 días, la Secretaría de la Honestidad, de qué es lo que están haciendo y además de las campañas que están trabajando. Esto fue con lo que cerraron la mañanera del día de ayer. Ustedes saben que los principios de la Cuarta Transformación es el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de nuestro estado, a nuestro pueblo al cual representamos, prevenir, detectar y sancionar cualquier falta administrativa o cualquier hecho de corrupción y además el fortalecer el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía. Presentamos 30 denuncias ante Fiscalía, ante la Fiscalía General de la República, otras 20 más ante la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada. Si se cometió un delito que afecte contra el patrimonio de las y de los bajacalifornianos, por supuesto que se va a investigar y se va a buscar justicia. Y hoy toda la ciudadanía bajacaliforniana debe de saber que estamos a sus órdenes. Cada una de las entidades, oficinas, dependencias, cuenta con un enlace de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública. Establecimos la Comisión Evaluadora de los Órganos Internos de Control. En los 7 municipios recibimos 7 quejas, una denuncia, 1,374 atenciones y 2 sugerencias. Como gobierno también debemos estar abiertos a la atención y a la sugerencia. Ahí está lo que dice la secretaria de Honestidad. Y bueno, ya vámonos al tema central para cerrar el programa del día de hoy. Tiene que ver con la patrulla espiritual, esta impunidad aprovechándose de la fe, de la espiritualidad, de esta necesidad que sí existe en las colonias de Baja California, que es un incremento de las personas que tienen trastorno de consumo de sustancias ilegales. Y es que vemos que inmediatamente, yo vivo en Colonia, he vivido en barrios, tanto en Ciudad de México como en Mexicali, y siempre identificamos, y discúlpenme que lo diga así, porque no utilizo yo este lenguaje, pero al tecolín de la colonia. Y así lo calificamos. Porque sí hay una persona que en la colonia no solamente se dedica a robar, se dedica a vender como narcomenudista, se dedica a operar a una célula de ladrones, a una célula de consumidores. Pero inmediatamente relacionar al consumidor, al quien tiene un trastorno de consumo, con una actividad ilegal es totalmente incorrecto, falso, porque esto pasa principalmente en las comunidades que son pobres, que son de estrato socioeconómico bajo. Pero a quien se mete cocaína por la nariz en las clases altas, a él no le dicen ratero, ¿ah?
A él lo quieren mandar a Oceánica y lo quieren mandar a estas zonas fifís, a que se rehabilite, a que se reinserte a la sociedad. Pero si es una estructura de un barrio, inmediatamente ves una persona que tiene un trastorno de consumo o incluso una persona que vive en condición de abandono o que tiene un problema de salud o un tema de salud mental, inmediatamente lo quieren meter a un centro de rehabilitación e inmediatamente lo criminalizan. Porque ese es un clasismo del que vivimos y que no nos hemos podido desprender. Pero a mí me ha tocado que en mi casa me robe el tecolín de la colonia, me ha tocado que me roben mi batería, que se metan a mi casa. Sí, me ha tocado también. Y también tengo un enojo y un coraje por el cual, uno, la autoridad, la policía municipal y la fiscalía no hacen correctamente su trabajo, porque ellos también los tienen identificados, pero no saben armar un operativo o una carpeta de investigación para poderles dar prisión preventiva de manera justificada por delitos que han sido recurrentes o que tienen 10, 15 carpetas de investigación por el mismo delito o otros delitos que no son graves. Sí, en efecto, hay malestar también de mi parte y de una sociedad en la que vivo, de que no hacen correctamente su trabajo la autoridad de seguridad, pero también la autoridad de salud, que no se mete de lleno a una política, que se meten de lleno a una política antidrogas desde el punto de vista punitivo. Es decir, todo consumidor de drogas vaya a la cárcel. O que satanizan el tema del consumo y solamente lo ven desde un tema de seguridad pública y no de un tema de salud pública. Ya con este gobierno, con el doctor Adrián Medina Amarillas, le han fijado una visión distinta. Pero una cosa es la narrativa y la intencionalidad, y otra cosa es que no le destinan el presupuesto debido para atender a los centros de rehabilitación. Porque los centros de rehabilitación son estas asociaciones civiles que han venido trabajando pues de manera alterna a los gobiernos, principalmente con apoyos de organizaciones estadounidenses, con organizaciones eclesiásticas bajacalifornianas, mexicanas, con el apoyo de la misma comunidad y también con el dinero de los familiares de los pacientes, porque son pacientes, no son tecolines, no son drogadictos. No son la escoria de la sociedad, son pacientes, son pacientes con problemas de salud pública y no son atendidos como tal. Y en efecto, da coraje por una sociedad en la que vemos que se incrementa y que cada vez hay drogas más potentes, que con reacciones más fuertes, que te hacen perder la noción de todo, que te pueden llevar, yo no digo que a delinquir, te pueden llevar a hacer cosas indignas e incluso atrocidades. Y está comprobado como tal, con estas drogas duras que no solamente te pueden llegar a matar. Bueno, ante este escenario, ¿qué es lo que se le exige a la autoridad? Trabaja con los centros de rehabilitación. Trabaja con las organizaciones de la sociedad civil. Y lo hacen a través del Instituto de Psiquiatría. Yo he sido un crítico toda mi vida periodística de la forma en la que operan una gran cantidad de centros de rehabilitación, porque me consta, porque he acudido a los centros, porque me han invitado a revisar algunos de ellos y algunos de ellos ven las condiciones de verdad pésimas. Hay otros como, por ejemplo, me ha tocado el de Cananea, los 3 de Cananea que están al oriente de Mexicali, que ellos me permitieron ingresar, me mostraron todo su programa y la verdad es buenísimo. Y tienen un tratamiento distinto, no solamente con el tema de la literatura, esta de los 12 pasos y esto que te envuelven sobre el tema de espiritualidad, de Dios, sino también hay un tratamiento psicológico y psiquiátrico, también hay un tratamiento médico, hasta de dentistas tienen ahí en esta área, y científico avalado por tanto el Instituto de Psiquiatría como la normatividad mexicana, la NOM de salud, y por supuesto con la COFEPRIS. Porque hay certificaciones, no es de que a mí se me ocurra ayudar a el consumidor o la persona que tiene un trastorno de consumo de mi colonia y digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a ayudar con la palabra de Dios y voy a traerlos todos aquí a mi casa y van a vivir ordenados para que ya dejen de andar robando en las casas. Bueno, es que si roba, sí tiene que ir a la cárcel. Pero si solamente es un consumidor, ¿qué me da a mí el que yo sí sepa manejar? ¿Porque yo también fui un adicto o porque yo también fui un consumidor? ¿Qué es lo que a mí me deja saber eso? ¿O realmente nos especializamos?
¿O realmente se lo dejamos a gente especializada? Y eso se lo digo y hago toda esta reflexión antes de presentarle la entrevista que le hicimos al secretario de Salud. Porque sé que hay muy chiquilín lovers que aman la forma en que Chiquilín les hace reír y les lleva la palabra y la fe y les ha ayudado. ¿De qué manera les ha ayudado? Díganme de qué forma ha ayudado más que con videos los cuales monetiza para obtener un recurso económico. Burlándose de la gente, humillándoles, exhibiéndoles. Pero con la fe y la espiritualidad de por medio, pues ¿quién va a condenar eso? Como si yo ahorita aquí me pongo a rezarles o les enseño una imagen de la Virgen de Guadalupe y por medio de la fe les quiero hablar y les quiero decir sobre periodismo. ¿Usted me tomaría en serio? Quizá usted como católico, como católica, pues le tenga mayor empatía, familiaridad o cariño me pueda tener. Pero eso no me hace mejor periodista, ¿eh? Al contrario. Entonces, acá no se trata de la fe, de qué tanta fe tiene usted o qué tan religioso es usted. Aquí se trata del tratamiento científico que deben de dar los centros de rehabilitación, que deben de estar regularizados para atender a pacientes, atender a personas con problemas de salud pública. Que hay un abandono institucional, que hay un abandono de los gobiernos, toda la razón. Que el gobierno de Baja California, de Marina del Pilar, nos vendieron que iban a tener un instituto de adicciones. Para ello pidieron este centro de rehabilitación Misión San Ángel y fue un desastre y ya tuvieron que regresar este predio porque nunca funcionó esa política, porque nunca le quisieron destinar el recurso. Eso es totalmente cierto. Y podemos decir aquí, maldito gobierno corrupto, no hace nada. Y está bien. Pero centrémonos en centros de rehabilitación que sí cumplen, porque sí los hay en Baja California. Y centrémonos en realmente establecer puntos, lugares que van a ayudar y que van a atender, más que ayudar, van a atender a las personas con algún trastorno de consumo. Centrémonos en eso. Eso es lo importante. Le preguntamos al secretario de Salud, de nueva cuenta, ¿qué pasa con la patrulla espiritual? Porque de nueva cuenta, Chiquilín y compañía, este proyecto de Centro de Rehabilitación Jiré incumple y por algo no se instaló en Mexicali. Es mentira que, no, es que protestaron las escuelas y que están ahí amparadas con el gobierno. No. No tenía permisos ni municipales, ni licencias de operación de un predio que ya habían rentado y que ya habían querido talonear a la gente para que les diera apoyos y les diera ayudas para que apadrinaran a personas que se encuentran en estas condiciones. Recientemente han subido videos de personas que han llevado de Tijuana, donde los bañan, les dan de comer y donde claramente se ve que tienen problemas de salud mental, no de consumo de sustancias. Y no tienen el personal especializado porque he solicitado información con ellos. Obviamente no digo que habla Jorge Heras, porque personas que han estado en estos centros así lo refieren. No se trata, no seamos fascistas de decir encerrémonos a todos los que consideramos raros, extraños o que no están de acuerdo a lo que nosotros consideramos correcto y metámoslos en un centro de rehabilitación o metámoslos en un lugar y que ahí les den de comer y que los bañen. No se trata de eso. Se trata de atender un problema de salud pública. ¿Qué fue el punto de partida para retomar esto? Que veamos primero este video antes de la entrevista, este video de una intervención que le hace la patrulla espiritual en Tijuana, en donde el colmo de los colmos es que la policía municipal les dice, ¿no quieren esposas? Para que se lleven a un hombre que se sintió intimidado porque 5 personas lo querían subir a un vehículo en contra de su voluntad y porque saben las personas que viven en las calles de Tijuana lo violento que es. Inmediatamente agarró un barrote. Incluso usted va a escuchar la voz del Chiquilín diciendo, no les va a pegar, porque solamente lo que quería era defenderse. No le había pegado a nadie, no le había hecho nada. Yo sé que ese video, usted revise los videos de Chiquilín, de la patrulla espiritual, y es más la gente que se burla, que les causa risa, que las personas que realmente entienden el problema. Sí, habrá personas que le agradezcan y quizás sí
Hay personas que sus familiares fueron atendidos ahí y que les ayudaron y que ya salió con una percepción totalmente distinta de lo que son las drogas, pero no necesariamente quiere decir que ya no volvió a consumir. Pero acá no se trata de dádivas, de caridad, porque cobran, porque obtienen recursos millonarios, porque no solamente de eso vive el Chiquilín, vive mucha gente de eso. Y pueden hacer negocio con lo que quieran, pero ¿saben qué? Nos están timando. Y es por eso la reflexión a lo que los llevo el día de hoy. Veamos justamente esta intervención que les digo. Esto fue en Tijuana, en donde la policía municipal tendría que recibir una sanción por lo que hizo, Pero veamos. ¡Cálmate, loco! No golpea, güey. Te lo voy a enseñar cómo yo, mira. ¡Ay, mero, ay, mero! ¡Bríncale, güey! ¡Sobre! Ahí fue, agárralo. Ya. Ya, vas a agarrar la varilla, güey. A ver. Eso no es ayuda. Ya, suelta la varilla. No es ayuda. Suéltala, carnal, suéltala, güey. No quiero Ya. Suéltala. Hazme un paro con ella. Te vas a alivianar, carnal. Andas haciendo musarañas, andas peleando con duendes, loco. Relájate, corazón. Relájate, mi amor. Lo único que vas a hacer es que te vas a alivianar. Esa capacidad que tienes para sufrir es increíble, loco. Es increíble, corazón. Pero ¿sabes qué es más grande? La gracia y la misericordia de Dios. Y Él mandó por ti, corazón. Vámonos, corazón. A la de nadie, ya está. A mí que no me ayude ya. Vámonos, mi amor. Vámonos. Esta es una privación ilegal de la libertad, con flagrancia, con la ayuda de la policía. Derechos Humanos ya emitió posturas sobre este tipo de detenciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana en Tijuana, en la anterior administración, también exhibió que esto era un trato ilegal, irregular totalmente que hacía la policía. Esto no se trata de si nos cae bien o mal el Chiquilín. Es más, sí que opere la patrulla espiritual, pero que se regularice. Sí que opere, pero que cumpla con la normatividad. No con tráfico de influencias o por el apoyo popular que tienen en redes sociales, pues va a vivir en la impunidad. Una impunidad basándose en la fe, burlándose de la fe de Dios, basándose justamente en el cristianismo. ¿Qué dijo el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, cuando le cuestionamos sobre esto? Escuchemos. Contra los derechos humanos ante todo, ¿no? Y es una cosa que nosotros reprobamos y no aceptaremos jamás. Mira, el último antecedente que tuve yo con la patrulla espiritual fue hace 2 o 3 meses, cuando se suscitó el evento previo de que levantaron de manera, ilegal a una persona en la vía pública, y en aquel momento nosotros clausuramos el lugar. O sea, el reporte que yo tengo de COEPRIS y del Instituto de Psiquiatría de Baja California, que se hizo una visita y se clausuró porque no reunía las condiciones necesarias. Fue cuando intentó venir a Mexicali y también anticipadamente y afortunadamente con el apoyo del municipio logramos que no se instalara. Entonces no estoy enterado de esta nueva incursión de la patrulla espiritual. Lo reviso hoy porque precisamente mañana tenemos un evento con la gobernadora en la zona centro y en la zona norte de Tijuana, donde vamos a trabajar cosas relacionadas con personas en condición de calle que pueden tener problemas de adicciones y que requieran ir a un centro de rehabilitación. Entonces reviso el tema porque si ya puso en orden su documentación, su programa de rehabilitación y que haya trato digno en el lugar, son bienvenidos. Jamás estaremos en contra de esto, pero no toleraremos que haya faltas a los derechos humanos como este que me comentas. Hasta hace 2 meses entonces en Rosarito y Tijuana no tenían nada regularizado. No había, a mí no me han informado que reaperturaran el lugar que teníamos clausurado. Le puede caer muy bien el Chiquilín y compañía. Después de sacar nuestras videocolumnas y hablar del tema y exhibir lo que trataban de hacer en Mexicali y lo que hacen en Tijuana, recibimos amenazas de muerte de los Chiquilín lovers, de los patrulla lovers y todo. Y no las exhibimos ni quisimos ahí victimizarnos ni hacer todo un argüende sobre el tema. ¿Pero por qué se lo digo? Porque una cosa es que usted le cause risa algo que es de preocupación por ser un problema de salud pública,
Y la otra es que usted pueda avalar y se fanatice pensando que eso es lo correcto. Yo sé que van a decir, Eras, entonces, ¿quién nos va a ayudar? Sí, el gobierno. Exijamos al secretario de Salud que atienda, que destine más recursos, el gobierno de Marín del Pilar, el gobierno federal, en apoyar a los centros de rehabilitación que sí cumplen. O más bien, exijamos del Chiquilín que se regularice, porque no es caro. Porque no es caro regularizarte. Porque no le van a pedir mochada a COEPRIS, y si le piden, lo puede exhibir a través de los mismos medios de comunicación y a través de la Secretaría de Honestidad. Pero no es caro. Debe de cumplir con una capacitación de él mismo y de las y los trabajadores ahí. ¿Por qué él no ha enseñado ningún documento que lo avale para hacer este tipo de intervenciones ilegales? Porque no hay nada que avale una intervención ilegal de la libertad en las calles. Por eso. Porque jurídicamente no. No podemos, imagínense que si estaríamos peor que Estados Unidos, si solamente nos basamos en la espiritualidad. Eso es el camino a ser una secta. Si solamente nos basamos en que por hablar con la palabra de Dios van a ser buenas personas. Aquí es cumplir, ser con la legalidad y con la normatividad. Como usted que tiene su comercio, usted que tiene su centro de rehabilitación, usted que tiene su tiendita, usted que tiene su actividad comercial, ¿verdad que tiene que estar regularizado ante el SAT? Que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar el permiso al ayuntamiento, que tiene que actuar bajo la normatividad. Y si no lo está haciendo y es exhibido, no echa a andar toda una horda de personas en contra de quien lo evidenció. Simplemente va y se regulariza. Bueno, es algo que de acuerdo a lo que dice la parte oficial no se ha hecho. Y nos despedimos rápido con esto que, pues miren, ya detuvieron la Fuerza Estatal de Seguridad al famoso ciego que identifican como parte de los rusos. El ciego, que es así apodado, fue detenido el día de hoy en el kilómetro 43. Fue detenido por agentes de la Fuerza Estatal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las calles del 43. ¿Por qué tiene relevancia? Además que él sí es identificado como integrante de los rusos y como parte de esta operatividad. Obviamente cuenta con la presunción de inocencia, de acuerdo al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero porque de acuerdo a la información del área de inteligencia de la propia Secretaría de Seguridad Pública, el ciego fue quien entregó este papelito para que usted vea. Este papelito con una bolsa de pan donde dice, para que se les quite el hambre, perros, se los entregó a la FESC, algo que habíamos exhibido en Ciudad Capital en la mañana, una información que se había compartido Eduardo Villa de Z y de Ciudad Capital, y que justamente lo retomo porque esa información que habíamos dado en exclusiva en Ciudad Capital, acá la retomamos para decirle, ya fue detenido el ciego. Esa fue la fotografía, esa fue la evidencia de cuando, de acuerdo a lo que se señala esta área de inteligencia, se les entrega este pan de Soriana, así, para que se les quite el hambre, perros, atentamente el ciego. Bueno, pues el ciego ya fue detenido el día de hoy en el kilómetro 43 y vemos si realmente lo tienen por esta amenaza velada del crimen organizado o por otros delitos o cómo lo agarraron en flagrancia. Pero ya fue detenido por agentes de la FESC. Gracias por estar acá con nosotros. Usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Nos vemos el día lunes en punto a las 8 de la noche. Por favor, si usted tiene oportunidad, vea los demás programas. Ahí están en este carril de informativo que tenemos en YouTube, que tenemos en Facebook. Y también, si usted en un programa no lo encuentra, vaya a linderonorte.com. Ahí también en la página de internet de nosotros, del Lindero Norte de los Heras, tenemos toda la información correspondiente. Nos vemos. Y mañana, editorial buena. Tenemos 2 editoriales para el viernes y para el domingo. Muy interesantes, con toda la producción acá de Casa Créala. Nos vemos. Que tenga excelente día. Mexicali, capital de la transformación, logró finanzas sanas con calificación HR A+ en 2024. Aumentaron los ingresos propios, se liquidaron adeudos históricos y se invirtió 21% más en obra pública. Todo sin adquirir nueva deuda, gracias a un manejo responsable de la administración municipal. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.